Grabar. Hola, buenas tardes. La Carta de Atenas en la ciudad Trujillo. Bueno, aquí vamos a hablar sobre CIAM, la crónica breve de de los congresos internacionales de arquitectura moderna. A lo largo de los 30 años, entre 1928 y 1959, los CIAM, Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, reunieron a los arquitectos de vanguardia quienes levantaron acta del movimiento que autorizó el siglo XX. En esos encuentros que se fue construyendo buena parte del cuerpo teórico de la arquitectura y la ciudad racionalista. Como aquí podemos ver el planteamiento hacia la ciudad funcional, los cuatro primeros congresos de uno hasta el 5, en 1928, 24 arquitectos de 8 nacionalidades se reunieron en el Castillo Suiza de las Arras, dando inicio a los CIAM, Congresos Internacionales de la Arquitectura Moderna. Como aquí podemos ver el arquitecto Le Corbusier y Siegfried Heydon. Acá vemos en la parte de nudo que de los debates internos entre la razón y emoción, los cuatro congresos intermedios del 5 al 8, el encuentro se celebró en París para reflexionar sobre el tema de la vivienda y el tiempo libre logis del Loiser. Las discusiones se centraron en profundizar en los principios de la Carta de Atenas, su adaptación en las ciudades industriales y contemporáneas. Vemos también la Segunda Guerra Mundial interrumpiría en las citas durante una década para los miembros de CIAN que mantendrán activos. En el desenlace, la crisis y la disolución, los tres congresos finales de 4 al 6, el siguiente encuentro se reveló con fuerza el dilema entre la comunidad y la crisis que había quedado larvado en el anterior congreso, organizado bajo el lema Hábitat Humano, y el CIAM del 9 de 1959, CIAM por 1956, reunió a Dubrovnik, Yugoslavia, actual Croacia, a los arquitectos para continuar debatiendo sobre el tema hábitat humano. Le doy pase a mi compañero. Buenas tardes. En la parte de la Carta de Atenas, que los barrios ocupan vivienda en lo sucesivo, en el espacio urbano, en los mejores desplazamientos, aprovechando la topografía, tomando en cuenta el clima, la luz solar y las áreas verdes que sean posibles. Como teoría, explicaba la Carta de Atenas o sea, se tendría que demoler la ciudad y comenzar desde cero, y que los barrios viejos se iban a destruir para dar lugar a torres separadas unas de otras y conformadas por zonas de habitabilidad. Como dice Le Corbusier, las edificaciones tenían que tener como algo adaptado, algo creado, como se puede decir, ordenado, algo ordenado. En cambio, como Trujillo en este caso tiene la forma de anillos periféricos, no coincidiría, ¿no?, con eso, porque, por ejemplo, en comparación con Trujillo, la forma de la arquitectura, de la topografía, es muy diferente y las ciudades no están ordenadas. Más que todo, no tienen un orden específico como lo planteado, pero sí se respeta las zonas intangibles, ¿no? Como en este caso las iglesias, las casonas, las plazas. En la parte de la luz solar y áreas verdes, las edificaciones presentan una deficiencia en la luz natural, tanto por las construcciones de mayor envergadura, así como la informalidad, ¿no?, en las construcciones y la orientación de la luz hacia ellas mismas. Siguiente. Las elecciones de las zonas de vivienda.
La Carta de Atenas apuesta por una separación funcional de los lugares de residencia y trabajo poniendo en entredicho el carácter y la densidad de la ciudad tradicional. En este tratado se propone la colocación de los edificios de amplias zonas verdes poco densas. En el contexto de forma, como podemos apreciar la ciudad del lado derecho, Le Corbusier lo que atribuía a las ciudades era tener una amplia circulación, tanto de áreas verdes, inclusive las ciudades, o los edificios, las edificaciones que están en la parte media, tenían una mayor prolongación o un mayor espacio, ¿no? Para que la luz pueda ingresar y no afecte en sí a las otras viviendas que colindan o las otras edificaciones. E inclusive se hablaba de las autopistas que tenían también tienen una prominencia, un espacio demasiado grande para que puedan circular y juntamente tener esas áreas verdes que hagan ver de la ciudad al pueblo, algo así. En contexto y forma, la mayoría de las ciudades estudiadas presentan hoy una imagen caótica. Estas ciudades no responden en modo alguno a su destino, que debería consistir en satisfacer las necesidades primordiales, biológicas y psicológicas de su población. En las conclusiones, en la situación de la residencia se busca la higiene, también se busca prohibir la disposición de viviendas a lo largo de las vías de comunicación. La solución son las viviendas en alturas situadas a una distancia entre ellas que permita la construcción de grandes superficies. Siguiente. Buenas tardes. Carta de Atenas. ¿Qué se, in- ¿Qué se impone la densidad razonable según la forma de vivienda impuesta por la naturaleza del mismo terreno? Teoría. La Carta de Atenas redacta que los puntos específicos hacia la arquitectura y nuevos desarrollos urbanísticos con con el fin de crear ciudades 100% funcionales. Conceptualizados estrategias, los puntos de diseño e implantación de viviendas hasta planteamiento urbanístico de ciudades con un fin funcional. Trujillo es ciudad de un origen colonial, no cambia mucho en el aspecto del tamaño hasta los comienzos del siglo XX. Recién en los años 40 podemos hablar de una explosión urbana por una parte del crecimiento vegetativo que aumentó en un comienzo de inmigraciones conscientes en una pequeña burguesía provisional, que al jubilarse de empleos estatales deciden instalarse en Trujillo, provocando un crecimiento concentrativo de la ciudad bajo la forma de urbanizaciones. La tendencia de las últimas décadas es de urbanizar el área de cultivo que se separa de las ciudades de los pasajes, dando así un semblante continuo urbano, aunque muy retaseado. Sin embargo, los pasajes siguen muy mal conectados del centro, salvo la Esperanza que se beneficia de la Panamericana. Bueno, aquí vemos la que se provee la alineación de viviendas a lo largo de vías de comunicación, consideraciones generales de la zonificación, norma GZ01, alcances y definiciones. Como vemos en el artículo 3, en el plano de zonificación general se han limitado las distancias zonas mediante líneas que pasan por el eje de vías o cruzan las manzanas por límites de propiedad. En las áreas ya habilitadas, las líneas de manera divisora en eje de vía, diferente a los usos del suelo, los lotes están frente a una misma calle. Vemos también línea divisora en corta de la manzana, diferencia en los usos del suelo, teniendo como base de profundidad. Y la C, lotes con frente a dos calles paralelas. Cuando un lote da frente a dos calles, no
hallantes entre sí y están cruzando una línea de zonas y cada zona afectará al terreno en áreas proporcionales al lote normativo. Solo en casos especiales se podrá optarse uno de los dos usos y previo que comisión técnica correspondiente. Que se tomen en cuenta de los recursos de técnica normativa para levantar la construcción alta y que construcción una gran cantidad de una de otras, liberando el suelo a favor de grandes áreas verdes. El perfil urbano. Las alturas de las edificaciones en la ciudad de Trujillo varían según la zona. En el centro histórico, las edificaciones suelen ser hasta 10 metros de altura, mientras que en lugares como en Urbanización San Andrés, donde hay multifamiliares, la altura sobrepasa de 30 metros. Ciudad compacta. Las edificaciones están agrupadas en teorías del crecimiento de Trujillo que se ha dado de una manera horizontal y aunque la ciudad es concentrada, el uso de vehículos es excesivo, ya que el territorio es amplio y también porque los ciudadanos no practican hábitos como el ciclismo, pero incluso si lo hubiesen, las vías no están diseñadas para tal. Área verde. Trujillo tiene 401 parques para estar en una cifra bastante grande, pero para la cantidad necesaria para satisfacer al más de 1 millón de habitantes que hay en la ciudad, sin tomar en cuenta que no todos los parques están en un buen estado. Muchos de ellos se encuentran sin vegetación. Es irónico, pero en una ciudad donde existen problemas con más prioridad como la delincuencia o la escasez de recursos, lo último que se toma en cuenta es la sensibilidad del medio ambiental. El sistema porticado es un sistema de construcción sólida y durable cuyo elemento de estructura consiste en vigas y columnas conectando a través de nudos y formas aporticadas resistentes en dos direcciones, entre vertical y horizontal. Sus características es aquel cuyo elemento estructural principalmente consiste en vías y columnas conectando a través de nudo formando porticados resistentes en una dirección principalmente de análisis. En un sistema de construcción más difundido en nuestro país y el más antiguo, basa su éxito de solidez, la nobleza y la durabilidad. Gracias.